Ya compartimos por aquí la pantalla, espérenme un segundo. Recuerden que estamos en el libro de Paikra, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer el capítulo 22 en el versículo 6. Vamos a retomar un poquito donde quedamos la vez anterior. 22:6. ¿Qué estamos hablando en el 22? Dios está profetizando sobre la destrucción de Jerusalén, ¿correcto? Hasta ahí todo está claro, ¿cierto? Y está diciendo que los habitantes de Jerusalén tomaron decisiones desesperadas para poder evitar lo que Dios ya había profetizado. Y concluimos la vez anterior que muchas veces en nuestra vida Dios va a decretar algo y nosotros vamos a entrar en la desesperada a querer quitarnos de encima el decreto divino, cuando el decreto divino ya está dado. Y colocamos el ejemplo de que es una pérdida de tiempo, por ejemplo, orar para que el anticristo no venga. Hay congregaciones que oran para que el anticristo no se manifieste. Está perdiendo tiempo, porque es algo que ya Dios decretó. ¿Por qué otra cosa creen ustedes que puede ser inútil orar? Por ejemplo, coloquémoslo en términos bíblicos, desde que ustedes van pensando. Coloquémoslo en términos bíblicos. Por ejemplo, creer, por ejemplo, que Israel hubiese dicho, o Faraón, o alguno de ellos hubiese dicho, no, oremos para que Israel no se vaya. Vamos a hacerle a nuestros dioses el mejor culto, los mejores sacrificios para que Israel no se vaya a Egipto. ¿Eso tendría alguna efectividad? Les pregunto. ¿Tendría alguna efectividad? Ninguna, porque ya Dios había decretado a Abraham que él iba a sacar a su pueblo con brazo fuerte. O sea, no había cómo evitar ese destino. ¿Qué otro destino no se puede evitar? Por ejemplo, el día de la muerte. O sea, si, por ejemplo, Dios nos revelase, que eso es raro que Dios lo revele, pero que Dios nos revelase el día en el que vamos a morir, difícilmente podríamos llegar a cambiar ese decreto divino. ¿Me hago entender? O sea, hay unas cosas que ya Dios decretó, que usted las puede conocer o no conocer, pero que esas cosas no se pueden cambiar, no se pueden alterar. ¿Qué otra no se puede alterar? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Quién se acuerda? Es como que, perdón. La época de ahorita. O sea, yo no puedo orar, por ejemplo, Dios mío, evita que haya tantos homosexuales. Es una oración perdida. ¿Por qué? Porque la escritura nos habla de ese decaimiento cultural y social que viene. Creo que el combate, por ejemplo, con la homosexualidad no es tanto como que no existan, sino proteja a nuestros descendientes, a nuestra familia, danos fortaleza, como desde otros puntos de vista. Yo también tengo que meterme en la parte de la educación, porque bueno, muy bonito hablar y todo eso, pero si yo no instruyo a mis hijos, a mis descendientes, sobre todos esos cambios culturales que estamos viviendo, pues va a crecer en un mundo loco, va a ir al colegio y en el colegio está lleno de locos también y le van a enseñar locuras y todo locos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces es complicado. Seguimos entonces con el versículo 6. Vamos a leer del 6 hasta el 14 de Isaías 22. Isaías 22, 6, 14. Como siempre les digo, esta versión que tenemos nosotros acá es una versión que realizo yo, traducida desde el hebreo, y que pues después se verifica un poquito en la Reina Valera, como para que no verificar qué cambió o qué quedó. Isaías 22, 6. ¿Sí estamos ahí? Y Elam aceptó el aljaba. Elam aceptó el aljaba. Pero me cambio por aquí así. Listo. Y Elam aceptó el aljaba. Con carros y hombres de caballería, y Kir desnudó el escudo. Estamos leyendo Isaías capítulo número 22, ¿cierto? Versículo 6. Otra vez. Y Elam aceptó el aljaba. Con carros y hombres de caballería, y Kir desnudó el escudo. ¿A qué hacía referencia ese texto? ¿Quién me recuerda? Los que tomaron nota la semana anterior, apuntes. ¿Quién se acuerda a qué hace referencia o qué significa ese texto? ¿Cómo así que Elam aceptó el aljaba? ¿Quién habíamos dicho que era Elam? ¿Se acuerdan? Dime, ¿un antepasado de qué? Un antepasado de los persas, ¿cierto? Elam. Entonces, un antepasado de los persas aceptó el aljaba. ¿Qué es el aljaba? O sea, en la armería, en la batalla, ¿qué es el aljaba como tal? Muy bien, el estuche, el contenedor de las flechas, ¿cierto? Que lo hemos visto miles de veces en las películas, ¿no? Los superhéroes o Robin Hood, ¿no? Que tienen ahí donde meter las flechas. Entonces, eso es el aljaba.
Y obviamente los tipos que iban a la guerra con un arco, pues tenían que llevar una buena aljaba, no podían llevar 3 o 4 flechas ahí, que a los 10 minutos ya estaban desarmados, ¿sí? Entonces el aljaba, eso portaban un montón de flechas. Por lo general, el aljaba era como una especie de contenedor grueso, era como un cilindro bastante grande y se llevaba en la espalda. Y de ahí, pues iban tomando la flecha, igual que como hemos visto en las películas. Elan aceptó el aljaba, o sea, se está preparando para la guerra, con carros y hombres de caballería y Kir. ¿Se acuerdan qué era Kir? Kir, dime. Es una ciudad de guerreros de las reservas para ayudar a Babilonia. Muy bien, era una ciudad que Babilonia tenía de reserva, guerreros, y ahí mandaba como sus batallones de reserva, como aquí en Colombia o en cualquier país los batallones de reserva, ¿no? Entonces, cuando hay una guerra, sacan los batallones de reserva también a combatir. Entonces, movilizaron gente de Elam y gente de dónde? De Kir para atacar qué ciudad. O sea, todo este contexto grande, ¿qué ciudad es la que está siendo atacada? En profecía, ¿no? No es un relato de histórico, perdón. Jerusalén, es la ciudad que está siendo atacada, ¿verdad? Y por ejemplo nos decía nuestra amiga Adriana que ha visto algunos videos, como hasta el 10 creo que le entendí, en YouTube. Entonces, para los amigos que nos siguen también en Google Meet, ustedes saben que en YouTube se está subiendo semana a semana los capítulos de la clase de Yeshayahu. Va en la clase número 50 o 49, cualquiera de las dos. Y anoche también aprovechamos ahí para hacer un poquito de publicidad. Subimos el podcast soyhebreo.fm en compañía de Claudia Patricia, hablando un poco acerca de la maternidad. Se lo recomendamos para que lo escuchen únicamente en YouTube. ¿Listo? Entran ahí y ahí lo encuentran. Seguimos entonces. Entonces, si quieren escuchar las clases de Isaías, ahí está en YouTube para que las vayan escuchando. Hay algunas muy largas, de 1 hora, 1 hora y 40, y otras de 50 minutos, 40 minutos, dependiendo, porque saben que el chaval a veces cambia un poquito en la mañana, ¿no? Seguimos. Estamos en el 22:7, Clau, del material del día de hoy. 22, versículo 7. Hola, buenos días. Dice, y tus hermosos valles. Ese apunte o esos apuntes ya deben estar tomados, ¿verdad? ¿Cómo así que los hermosos valles? ¿Cuáles eran los valles? Sí, ¿cuáles eran los valles de la ciudad de Jerusalén? 3 valles, ¿cierto? El valle de Hinón, el valle del Cedrón y el valle de Tiropeón. 3 valles, es decir, las fuerzas militares babilonias invadieron Jerusalén. Sí, yo sé que esto lo coloca en un lenguaje muy técnico y complicado, pero la clase está para eso, ¿no? Para simplificar un poquito el lenguaje. Seguimos. Tus hermosos valles fueron llenos de carros y caballería. Acamparon y acamparán a la puerta. Sí, o sea, está hablando del sitio de Jerusalén. ¿Cuánto duró el sitio? 1 año y unos meses, como 4 o 5 meses. ¿Dónde está esa cita? En Segunda de Reyes, ¿dónde? ¿20 qué? 25 del 1 al 4, donde dice que los babilonios cuando llegaron a Jerusalén no atacaron la ciudad, sino que primero la sitiaron 2 años y que la ciudad sobrevivió gracias a que por debajo de la ciudad hasta el día de hoy siguen encontrando un complejo circuito de túneles, ¿no? Que dijimos que era como unos túneles naturales, ¿se acuerdan que eso lo explicamos la vez anterior? Eran unos túneles naturales y que los judíos, la casa de Judá, modificó muchos de esos túneles, haciendo los caminos cerrados, a modo de laberinto. Hicieron un laberinto ahí, me refiero a los judíos, para evitar que los invadieran por debajo, ¿correcto? Seguimos. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas en el bosque. Estoy leyendo el versículo número 8, ¿sí? Entonces, para los que tienen el material, ¿cierto? Los que tienen el material que acabamos de entregar el día de hoy, ya ustedes saben, pero les recuerdo. Estaba sonando eso ahorita. Les recuerdo que en la parte superior, si quieres esto, en la parte superior está el texto en hebreo. Vale. El texto en hebreo en la parte superior, ¿vale? Y a mitad de página está la transliteración, o sea, cómo se lee el hebreo. Y en la parte de abajo está el español. Eso es lo que estamos leyendo, el español, ¿vale? Entonces nos miramos en el versículo 8. Dice, y desnudó la cubierta de Judá, o sea,
los reyes y los poderosos fueron afectados. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas en el bosque. ¿Qué hemos explicado de esto? Que el Eterno había cortado de raíz a los reyes y a los príncipes de Judá, matándolos. ¿Se acuerdan cómo los mataron? A los hijos del rey, ¿qué le hicieron? No, le cortaron la cabeza. Y al rey le sacaron los ojos y lo mandaron preso a Babilonia. O sea que de entrada, ¿qué cortaron? Cualquier rebelión. Porque la rebelión siempre es dirigida por líderes. Y si no hay líderes, ¿quién va a dirigir la rebelión? Nadie. Entonces, eso es lo que significa este versículo. 9. Y las brechas, o sea, los huecos, las rupturas de la ciudad de David. Había, les pregunto, ¿había un lugar llamado ciudad de David en Jerusalén? Correcto. Era como una especie de barrio, ¿sí o no? ¿Y ese barrio dónde quedaba ubicado? Les habíamos explicado la vez anterior que aquí estaba el Monte Moriah que tenía su cima. El templo. Muy bien, el templo. Y el monte al frente era el Monte Sión, y en el Monte Sión quedaba un barrio llamado Ciudad de David, ¿cierto? Ciudad de David. Y eso estaba lleno de fortalezas, o sea, un montón de murallas y casas muy bien, digamos, diseñadas para resistir una invasión. Porque aquí vivía ¿quién? ¿Quién vivía en la ciudad de David? La élite, muy bien. Ahí vivía la élite, en la ciudad de David. Entonces, cuando ustedes escuchen la ciudad de David, no es exactamente Jerusalén, es un sector de Jerusalén, es un barrio. Como si yo creyera, dime, es un barrio dentro de Jerusalén, es un barrio de Jerusalén. Es como si yo dijera Patio Bonito, que es este sector de acá, ¿no? Y yo creer que Bogotá todo es Patio Bonito, ¿no? Patio Bonito es un sector de Bogotá, pero no es todo Bogotá, ¿correcto? Eso es la ciudad de David, eso era, perdón. Al día de hoy existe la ciudad de David, claro, y ahí vamos a mirar la hoja que tenemos en la parte, en la cara de atrás de la hoja, pues. Miren la primera imagen. Miren la primera imagen que ustedes pueden ver ahí. De paso les recordamos que todavía pueden inscribirse a las clases de los miércoles, el estudio de Bereshit, que hicimos la introducción este miércoles. ¿Qué pasó? Bueno, aquí está entonces la imagen de lo que han desenterrado, una parte porque hay más imágenes, pero traje como la más chévere me pareció, y es la imagen de la parte superior, ¿sí? Eso que ustedes ven ahí son los cimientos de casas que quedaban en la ciudad de David hace más de 3000 años, ¿sí? O sea que nadie puede decir que los judíos no habitaban esa zona del mundo, porque están los rastros, ¿sí? Y hace 3000 años los católicos no existían, los palestinos no existían. Hace 3000 años no había musulmanes, porque los musulmanes son del año 670, 680, ¿sí? O sea, esto fue prácticamente 1000 años antes del primer musulmán. Ya había personas judías de la nación de Israel, o sea, de la casa de Judá, que pertenecen a la nación de Israel, ya habían allí habitado esa zona del mundo. Ya tenían incluso un lugar fortificado. ¿Sí me hago entender? Vamos con las preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta hasta ahí? Pregunten cualquier cosa que lo vamos solucionando. Mira, tranquilo. ¿Alguna preguntita hasta ahí, amigos y amigas? ¿O está medianamente todo claro hasta ahí? Estamos como profundizando un poquito el tema anterior porque sentí que revisando un poquito el video, el audio, dije que quedó como muy escueto todo lo que vimos, entonces toca volver a profundizarlo porque si no queda como raro. ¿Listo? Versículo número que vamos, recuérdenme, el 9. Y las brechas de la ciudad de David, o sea, donde habitaba la élite, viste que abundaron. O sea, que los babilonios tomaron ese barrio donde vivía la élite. Aquí en Bogotá, bueno, cada ciudad tiene el barrio donde habita la élite, ¿no? Es normal. Pero aquí en Bogotá, ¿cuál sería ese barrio? Los Rosales, tal vez, ¿cierto? Cedritos, Chico Alto. Entonces hagamos de cuenta que dijera el texto y las brechas de los Rosales aumentaron, o sea, el barrio donde vivía la élite, ¿correcto? Viste que abundaron y recogiste aguas del estanque de abajo. ¿Cómo se llamaba el estanque de la parte inferior de la ciudad de David? Gijón.
que era un río, ¿cierto? Que brotaba de lo profundo de la montaña y que cuando él se secaba por temporada dejaba todos esos caminos expuestos. Entonces yo les colocaba el ejemplo con el Gran Cañón. El Gran Cañón en Estados Unidos es eso. Lo que ustedes ven, todas esas montañas, todos esos pasadizos, es que alguna vez corrió un río por ahí. Pero el río se secó y ¿qué quedó? Es solamente la ladera de la montaña por donde antes corría el río. ¿Se han ido a un río donde cuando baja su nivel se ven los bordes de la montaña? Sí, creo que todos hemos ido, nomás aquí pues, en las montañas, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, estaba la montaña, vale, mucho cuidado, estaba la montaña y debajo de la montaña, pues corría ese río, por allá subterráneo, ¿vale? Seguimos. Viste que abundaron y recogiste aguas del estanque de abajo. O sea, Israel sobrevivió gracias a que tomó agua de esas aguas subterráneas. Si no, difícilmente hubiera sobrevivido. Seguimos. 10. Y las casas de Jerusalén tú enumerarás y tiraste abajo casas para fortificar el muro. Aquí ya empezó la desesperada. Donde Israel, desconociendo la profecía que había dado el Creador a través de Amós, a través de Miqueas y a través de Isaías, ¿qué hicieron los judíos de la época de Jeremías? O sea, si hacemos una línea del tiempo, para que de pronto no se vayan a perder, la línea del tiempo es acá. Así, miren, aquí está Jeremías. En la época de Jeremías tenemos la invasión Babilonia, ¿correcto? Sí. Pero esto ya había sido profetizado casi 140 años antes por personas como Amós, que fue el primero que lo dijo, Amós, el segundo fue Isaías, y luego viene otro llamado Miqueas, que hasta el día de hoy se debate qué posibilidad hay de que Miqueas sea uno de los hijos de Isaías, porque las profecías son muy parecidas, están en la misma época, y o se conocieron, o eran de la misma escuela, o era el hijo, no es muy claro esa relación. A mi punto de vista, yo creo que era un discípulo de Isaías, pero cuando veamos Miqueas lo vemos, ¿vale? Entonces, miren que ellos están ubicados acá, o sea, la profecía que estamos leyendo está ubicada 140 años antes. Está profetizando algo de 140 años después. Y eso lo iba a vivir ¿quién? Jeremías. O sea que en la época de Jeremías ya estaba profetizado que Dios iba a destruir Jerusalén. Y vamos a verlo. Miren lo que decía la gente en la época de Jeremías, negando la profecía. Entonces yo por eso les decía la vez pasada, si nosotros entendemos la profecía, no entramos en la terca de orar contra el anticristo. Es que no se puede porque es algo que está profetizado. ¿Sí? Y yo no puedo decir, no, Dios mío, que no haya hambre en el planeta Tierra. No, porque está profetizado que va a haber hambres, que va a haber pestes, que va a haber destrucción, terremotos, ¿no? Ayer tembló, anoche, ¿no? En Marruecos, ¿vieron? 6.8 creo que fue, y habían ya como 400 muertos contados, más la gente que está atrapada bajo los escombros, en Marrakech, una de las ciudades principales de Marruecos. Entonces, 6.8. Y ayer había temblado en México también, por ahí en Veracruz, 5.9, creo que fue ayer que tembló en México, Jalisco, algo así por ahí. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que contra ese tipo de cosas no podemos orar que no sucedan. Padre, yo no quiero, te pido que no haya más terremotos en el mundo. No, sí. Jeremías 7, vamos a leer. O sea, ya habían dicho, miren, yo vengo a destruir Jerusalén, punto. No hay cómo evitar eso. Pero miren lo que la gente empezó a hacer desconociendo la profecía. Entonces, la pregunta para usted es, ¿usted conoce las profecías de este tiempo? La mayoría responderíamos no. Pero ya hemos visto algunas, por ejemplo, la apostasía es una seña de que estamos en este tiempo. Y usted contra la profecía, contra la apostasía no puede orar. Podría actuar contra ella, pero de todas maneras no va a detener la apostasía a nivel mundial. ¿Me va a entender? Puede actuar como en su familia, instruyendo a sus hijos, a los suyos, bueno, haciendo fuertes las comunidades como esta, ¿cierto? Esa es la manera como se podría actuar. Pero orar contra eso, ¿no? Eso va a seguir su avance. ¿Ustedes creen que por orar Dios va a quitar las feministas? No, al contrario, cada día va a ser peor eso del feminismo, más radical. Donde ellas primero empezaron pidiendo derechos que ya tenían,
Sí, no, no, es que ellas piden derecho, que eso es las entrevistas tontas que hacen en YouTube, ¿no? Para cortarlas, hacerlas quedar mal y burlarse de ellas, como Dana y otras personas, ¿no? Que salen y le preguntan, ¿tú por qué estás marchando? Porque las mujeres no tienen derechos. ¿Cuál derecho tenemos los hombres que las mujeres no tengan? Todo el mundo callado. No, es que las empresas contratan, las mujeres ganan menos haciendo la misma labor de los hombres. Eso no es verdad, porque entonces las empresas, yo empresario contrataría ¿qué? Solo Únicamente mujeres. mujeres. Eso no es verdad. Esas son cosas que ellos se han inventado, son frases hechas, ¿sí? Como considerar que tú ganas lo mismo que tus compañeros. Por ejemplo, yo que trabajo también con muchas personas del mismo cargo, ganamos es por la cantidad de estudio que tengamos. Si una mujer tiene más estudio que yo, obviamente va a ganar más que yo. Y yo tengo más estudio que algunas compañeras, yo gano más que algunas compañeras. Pero es por estudio, no es porque, ay, usted es hombre, vamos a pagarle más. No, no funciona así la vida. Pero las feministas creen que funciona así. ¿Sí me van a entender? Entonces ya empezaron pidiendo derechos que ya tenían, están en la Constitución, pero como nunca han leído la Constitución, ¿sí? Luego empezaron diciendo que los hombres eran opresores. Yo creo que hay, obviamente, hombres que son golpeadores, que son violentos, que son malas personas, que son machistas, si queremos la palabra, ¿cierto? Pero todos no, ¿sí? Eso también es mujeres. Sí, claro, hay de parte y parte. Y luego empezaron diciendo que el aborto y todo eso, se les han venido aprobando todo, y mañana ¿qué van a exigir? Lo mismo que han exigido en otros países, cambios de sexo, reasignación de género, que le llaman, a partir de los impuestos. O sea, que lo que usted le cobren de impuestos vaya a operaciones de cambio de sexo y de género. Imagínense. Y eso no pasa, ya pasa, en Estados Unidos pasa, en Inglaterra pasa, donde si una persona dice, estaba leyendo hace unos días el relato de un hombre que eh, le pidió al gobierno de Inglaterra que pagara su cambio de sexo, el gobierno se lo pagó, le amputaron el pene, le amputaron los testículos, le colocaron una vagina falsa, y a los 2 años quiso volver a ser hombre y nuevamente exigió que le pagaran nuevamente los injertos para volver a ser hombre, pero ya era muy complicado porque le pueden instalar una especie de pene, pero los testículos no, ya no es funcional. Entonces, estamos en esa locura. Imaginen que eso pagándolo con los impuestos. ¿Me hago entender? Grave, ¿sí o no? O sea, que usted le descuente de su sueldo la retención de la fuente o lo que sea para pagar cambios de género. O sea, ni siquiera para alimentar a los pobres en alguna parte del país, no. Cambios de género. Imagínense el atropello. Para allá vamos. Y ahora, ¿qué piden también en algunos países? Que los niños puedan cambiar o decidir su propia sexualidad a la edad de 5 años. Terrible. Terrible porque no, dicen que los niños se supone que no pueden, por ejemplo, consumir alcohol a esa edad. No pueden consumir alcohol, pero sí pueden cambiar de sexo. Que pueden consumir pornografía, no pueden votar, no pueden tener una licencia de conducir. Pero sí pueden cambiarse de sexo, de género. Imagínate. Terrible. Jeremías 7. Sí, o sea, Jeremías 7. Palabra, ¿estamos ahí? Sí. Jeremías 7. Jeremías 7:1, ¿correcto? Jeremías 7:1. Palabra del Creador que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Creador y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Creador, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Creador. Así ha dicho el Creador de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Creador, templo del Creador, templo del Creador es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Creador. Anda ahora a mi lugar en Silo,
donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. O sea, le está diciendo que si continúan pecando, como lo vienen haciendo hasta ese momento, hurtando, incensando y todo eso, efectivamente las profecías van a llegar a su cumplimiento y que no se pueden confiar de algo. Y es que creer que Dios no va a destruir el lugar porque supuestamente es el templo de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, no, Dios a mí no me toca porque yo soy parte de sus escogidos. Hay que leer entonces Jeremías 7, donde dice que no confiemos y digamos templo de Dios es este. No, porque si Él lo tiene que destruir, lo va a destruir. Pero eso ya estaba profetizado desde Isaías, desde Amós y desde Miqueas. Y la gente que no entendió o no lo conoció, cualquiera de los dos. ¿Correcto? Preguntas hasta ahí. Abrámosle ya a las hermanas, por favor. Buenos días. Zacarías 1:4. 14 y el 15, que es como- No, dejémoslo hasta ahí nomás. Ahí está. El 16 Sí. Jeremías, no ores por este pueblo. Solamente está esto. Entonces, ahorita buscamos la otra, ¿vale? Que es que quedó arriba. Vale. 98. Ah, aquí está la de Claudia, pero la semana pasada. 97. Listo. Vamos a Zacarías 1:4. Zacarías 1:4. ¿Sí estamos ahí en Zacarías? Zacarías, capítulo número 1, versículo número 4. Dice, no seáis como vuestros padres. Zacarías, ¿dónde está ubicado en esa línea del tiempo? Antes de Isaías, después de Jeremías. ¿Dónde lo colocarán ustedes en esta pequeña línea del tiempo, así como escuela que estamos haciendo? ¿Dónde lo ubicarán ustedes? Después de Jeremías. Muy bien. Es tiempo después de Jeremías viene Zacarías y antes de Zacarías por acá viene Ezequiel. Sí, porque ya es. Sergio, qué pena, ¿puedes volver a repetir? Claro, No se me primero que entendió, todo, si gracias. quieren razón. Primero que todo No, es. el último pedacito de Zacarías 1:4, donde das como la línea del tiempo, por favor, gracias. Ah, vale, sí. Por eso el orden de los profetas es el siguiente: Isaías, luego va Jeremías, estoy hablando cronológicamente, no de las profecías, porque la profecía es un mar de mezcla de tiempo. Entonces, Isaías, luego va Jeremías, luego va Ezequiel y luego iría Zacarías. ¿Listo? Entonces, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Zacarías. Eso fue lo que dijimos al final. Miren lo que dice Zacarías 1:4. ¿Están ahí? Zacarías 1:4 dice esto: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Ahora viene la pregunta: ¿cuáles fueron los primeros profetas? Amós, Isaías y Miqueas. Ellos fueron los primeros profetas que clamaron, y miren lo que les decían a la gente, diciendo: así ha dicho el creador de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon a el creador. Estamos leyendo ahí cuál, perdón, Zacarías 1:4. Entonces recuerden que los primeros profetas son Amós, Isaías y Miqueas, ¿correcto? Bueno, ya, tranquilo, siga. Entonces, Amós, Isaías y Miqueas, ¿cierto? Ahora yo les pregunto, amigos y amigas, vamos en Isaías, o sea que por lógica, ¿cierto? Por pura lógica, ¿cuál sería el siguiente libro para leer? O sea, dentro de 2 años, por ahí que terminemos Isaías. Miqueas. Aunque ya uno leyendo Isaías, Miqueas ya entra mucho más fácil, porque ya tiene toda la base. ¿Sí? ¿Me hago entender? Cuando terminemos Miqueas, ¿cuál creen ustedes que podría ser el profeta para continuar la lectura? Jeremías. Bueno, seguimos entonces, aunque probablemente nos toque leer de pronto Sofonías, tal vez. Dime.
¿Preguntas? ¿Es una pregunta? Los tres primeros, tranquila. Pregunta, hermana. Amós, Isaías y Miqueas. Estos fueron los primeros profetas. O sea que en Zacarías 1:4 hay que colocarle un cuadrito ahí al lado, no sé, un comentario, yo qué sé. Colóquenle un comentario ahí en Zacarías 1:4 donde diga estos tres nombres: Amós, Isaías y Miqueas. Amós, Isaías y Miqueas. Pero igual en en todos los profetas, el Eterno les está prácticamente revelando en esencia lo mismo, que va a destruir la casa de Israel y la casa de Judá. Sí, Entonces, él está diciendo a todos, conviértanse, vuelvan a mí, dejen, ofrecer sacrificios, incienso, todo a los dioses. tal cual. O sea, el mensaje central es el mismo, ¿no? Vuelvan a la Torah. Ese es el mensaje central. O sea, los profetas es vuelvan a la Torah, vuelvan a la Torah. Hoy en día, los denominados, que ellos mismos se colocaron el título de profeta, ¿a qué llaman a la gente? Les pregunto. A no cumplir la Torah, o sea, todo lo contrario. O sea, la ley está abolida. ¿A qué más llaman los, entre comillas, profetas de la actualidad? ¿A qué más llaman a la gente? Al materialismo. ¿Sí o no? De 10 que Dios le va a dar 100. ¿Cómo es? El que siembra mucho recoge mucho. Sí, yo siembro esto y que Dios lo multiplique por 1000. O sea, a reclamar, a exigir, a decretar, a arrebatar, a negociar. Entonces, arrebátale la bendición al diablo. Y el diablo por allá a kilómetros desentendido de usted, ni lo conoce usted. Sí, sí, los líderes de la nación. Los líderes se han llevado eso a la gente. Y mira que lo más terrible, a mi manera de verlo, es que han llevado a la gente al materialismo. Lo hemos dicho miles de veces acá, lo material no está mal, porque todos tenemos que trabajar y la Biblia habla de trabajar y hay que trabajar y todo lo demás. Y usted tiene, y estamos mucho de materia, y usted tiene, pues no derecho, pero tiene dentro de su estructura anhelos y deseos. ¿Sí? Tiene el anhelo de comprar una casa, un carro, y eso es válido, ¿sí me entiende? ¿Cuándo se vuelve inválido ese deseo? Cuando usted antepone ese deseo a la voluntad del Padre. Ahí sí tenemos un choque. ¿Sí? Usted puede, yo puedo tener el deseo de comprar una casa, yo qué sé, pero por ahí lo hago con trampa. Sí, pues cumplí mi deseo, pero fui en contra de la ley. No solamente de la ley humana, sino de la Torá, que la Torá dice que no robarás y no mentirás y todo eso. ¿Cierto? Entonces, lo malo no es la materia, sino que yo base mi vida en la materia. Entonces, cuando le dicen a usted, venga y siempre para que Dios le dé, están centrando su espiritualidad ¿qué? En la materia. Porque yo tengo que entender que yo doy, yo tengo que dar, ¿cierto? Lo que debería dar, independientemente de que Dios me multiplique o no. Porque si no, me vuelvo yo ¿qué? Un negociante con él. O sea, te doy 50 y tú me das 100, como DMG, es una pirámide. Sí, prácticamente que podríamos abrir un perfil en las redes sociales y decir poca inversión y mucha ganancia. Gana en dólares. ¿Han visto esos? ¿Cómo se llama? Sí, aunque iba a decir otra palabra. Esas plataformas eran las que iba a utilizar. Que dicen que e-commerce, que bitcommerce, un montón de nombres, ¿cierto? Donde dicen que usted gana que solamente por tener Facebook y por tener WhatsApp. Eso no funciona así tan fácil. ¿Sí? Eso es una pirámide. ¿Qué es una pirámide? Donde el tipo de arriba dice, ustedes quieren ganar dinero, pues consígase 15 personas que inviertan $20. Si entonces coge todos los $20, hagamos el ejemplo acá, supongamos que yo les dijera eso. ¿Quieren ganar en dólares? Claro, pues consígase cada uno 20 personas que dé $1. Y ustedes me traen esa plata a mí y yo, pues, hago negocios, e-commerce, lo que le quieran poner, ¿cierto? ¿Y qué hago? Pues yo cojo eso que les di, una ganancia, y les distribuyo a ustedes lo que recogí de los demás, a los principales, ¿no? Y ahí para abajo el sistema empieza ¿qué? A reproducirse solo. Sí, porque yo di uno y la siguiente me dieron dos, pero no me doy cuenta que ese uno se lo quitaron a quién, a alguien de un nivel abajo. ¿Sí? Y por eso cada rato uno les escribe. ¿Sí lo han escrito ustedes por las redes sociales? Hola, ¿te interesa un negocio? ¿Sí o no? ¿Yo qué opté? Por copiar y pegar el mismo mensaje. Hola, ¿te interesa un negocio? ¿Cierto? Yo hago eso. Entonces yo copio el mensaje y, hola, ¿te interesa un negocio? Estoy trabajando en las redes sociales, yo le pego el mismo mensaje, estoy trabajando en las redes sociales. ¿Sí? Porque si la persona no se puede creer ni él mismo, ¿por qué yo tendría que creerle? ¿Sí me entiende? Bueno,
Claro, los de arriba, porque ellos son los que no invierten. Y por eso se necesita cada vez que más gente abajo que alimente ese sistema. Y los de arriba, pues se van alimentando más y más. Y eso que, bueno, durante la pandemia eso estuvo muy fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, también, hace unos años, ¿no? Con eso de esas ventas, eso estuvo muy metido en el cristianismo. Lo digo porque, como que una iglesia cristiana sé de qué hablo. Eso de, sí, pero tiene un nombre, Amway, ¿cierto? Que ese era un modelo traído de Estados Unidos por unos cristianos que nosotros, Dios bendecía eso al 100 por 1. ¿Cómo no? Un montón de productos de dudosa calidad. Sí, baratos tal vez sí, pero de muy dudosa calidad. No, baratas no eran. Hay algunos baratos. No eran. Yo compré Ollas, ¿no era que vendían también en eso? Bien, seguimos entonces. Volvemos nuevamente a Isaías. Vamos en el 11. Isaías, capítulo número 22, versículo 11. Después tuve moda fue Herbalife, ¿no? Ese es el más antiguo. Ese es más antiguo que agua. Y que monta tu propio consultorio, era algo así. Y qué peligro. Desayunos a los batidos y eso. Y el hígado, bien, gracias. 11, ¿no? No hay nada más dañino para el hígado que los batidos de frutas. Totalmente dañino. Dime. Solo azúcar. Y además de eso satura un componente del hígado que en este momento se me olvidó, que es mortal porque el hígado, ¿qué pasa cuando se recarga de ese material? Empieza a enviarlo todo a la vesícula y empieza a formar piedras en la vesícula y la gente muere de eso. ¿Sí? Creo que es cortisol. No tengo ni idea. 11. Foso hiciste entre los dos muros por las aguas del estanque viejo, pero no miraste al hacedor de tiempo atrás, y respeto no tuviste. O sea, que empezaron a hacer, ¿qué? Un foso entre los dos muros que para detener la invasión, pero ellos nunca voltearon a mirar qué había dicho sobre Dios sobre esa situación. Y era un poco lo que decían las muchachas esta mañana en conversando con la Torá, que uno a veces dice, ay, pero Dios mío, ayúdame porque yo no sé qué hacer en esta situación. Y resulta que en la Biblia ya está dicho qué hay que hacer. ¿Sí o no? Yo no sé si ir hoy a chaval o no ir a chaval, pero en la Biblia está dicho qué hay que hacer. Tampoco es que sea como una fórmula matemática. Sí, ahí está dicho. Entonces, a veces nos pasa eso del pueblo también, que nosotros decimos, Padre, por favor, ayúdanos en esta situación, pero la escritura ya está solucionada. Ya hay hasta ejemplos de gente que ha tomado esas decisiones. Ya hay situaciones similares a la nuestra, ahí en la Biblia. Y dice, no, ayúdame, y uno espera ¿qué espera uno? Que se le revele algo supremamente estruendoso y grande, ¿no? Que se venga un ángel o un sueño, una visión para uno entender. Y a veces Dios coloca esa manifestación y la gente tampoco cree, con sueños y eso. ¿Me hago entender? Entonces no es tanto el sueño, la visión, el mensaje o el versículo, es que la gente quiera poner en práctica lo que dice el mensaje, ¿correcto? Entonces dice, empezaron con la desesperada, a hacer cosas, pero nunca miraron a Dios. A veces nosotros también actuamos así, a hacer un montón de medidas desesperadas, pero nunca decimos, oiga, ¿y qué querrá Dios con todo esto? ¿Qué me está tratando de decir Dios en mi vida con todo esto? ¿Sí? Entonces empezamos a la desesperada. Entonces me dice, no, pero yo no sé qué hacer con mi vida. Y empieza uno la desesperada. Entonces me voy a meter a un curso de cocina. Fracasó o no le gustó, que es diferente a fracasar. No, mejor estudio inglés porque inglés eso para todo lado. Se mete uno, tampoco le gusta, no entiende, no es lo de uno. Entonces estudiamos para ser profesor, que ese es el descarte de todo el mundo. Sí, entonces a mitad de camino, tampoco esto es mío porque quién sabe cuántos chinos, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, pero uno nunca dice, ¿y qué querrá Dios conmigo? O sea, ¿cuál es el plan de él conmigo? ¿Cuál es el proyecto que él tiene conmigo? No, siempre dices, ¿cuál es mi proyecto? Sí, mi proyecto a corto, largo y mediano plazo. ¿No? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué quiere Dios realmente? Y ahí debemos encontrar algo de satisfacción, porque de lo contrario nos vamos a encontrar haciendo fosos a la desesperada, o sea, un hueco y sacando agua a lo loco que para detener algo que ya estaba predicho que iba a pasar. ¿Me hago entenderlo tanto? ¿Sí? Y todo eso es a modo de profecía, o sea, eso todavía no había pasado, pero 140 años después la gente se comportó así.
Empezaron a abrir fosos, a tumbar la ciudad, a meter las piedras en el muro. Y ya Dios había dicho que todo eso era inútil. Ya estaba predicho, predestinado que iba a ocurrir la caída de Jerusalén. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, amigos y amigas? Estamos como un poco callados hoy. Sí, 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 tengo. Dale. Aquí. Ay, sí. Espérame, güey. Pongo acá. Hay que no salgo acá el micrófono porque como estamos un poquito lejos de la transmisión, entonces no se oye. Oye. A ver. Oye. Sí. ¿No sé qué por ahí le pasan allá, Wendy? En vez de que uno le coge el ritmo al micrófono. En la versión que tú haces dice que no miraste al hacedor de tiempo atrás y respeto no tuviste. Y uno mira aquí en la Reina Valera y dice, no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró, o sea, como si fuera diferente. Y aquí en otra versión dice, bueno, también su hacedor y a su diseñador. Sí, con los diferentes. Exacto. Sí. Esperemos. ¿Ese qué texto es, perdón? El 11, eso, miren, el 11. Mira, espérame un segundito. Tengo la respuesta, pero no me acuerdo. Bueno, donde dice el 11, el 12, ¿no? No, el 11. Al hacedor. Esperen, porque. Tengo la respuesta, pero no me acuerdo. No me acuerdo porque cuando hice la traducción, dicho yo lo mencioné la semana anterior, dije que el versículo 11 había sido más complicado de traducir, porque eso de diseñador y eso no está. ¿Sí? Pero en este momento no me acuerdo y no tengo aquí donde yo hago los apuntes para hacer las traducciones. La próxima lo traemos, pero no me dejen olvidar porque así se nos olvida. Bueno, y nos recuerdas por favor la otra semana para que lo veamos. Pues sí hay una explicación, pero en este momento no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Coloquen una alarma para el próximo sábado. Para acordarnos del versículo, ¿cuál es? El 11, ¿cierto? Pero sí hay una explicación porque eso de que coloca la Reina Valera no es así, es como más cercano como lo pusimos nosotros en el 11, ¿cierto? En el 11. De todas maneras vamos a verlo, toca verlo palabra por palabra y ahí de paso aprovechamos la otra semana para mostrar más o menos cómo se hace la traducción, ¿sí? Palabra por palabra, que eso toma tiempo, pero vamos a hacerlo la otra semana con el 11. De hecho, lo voy a dejar aquí resaltado. Cuando yo revise el material, sé que ese resaltado nos quiere decir algo. 12. Gracias por la observación, para que lo veamos bien la próxima. 12. Y llamó Adonai Yud-Hel-Vahei. ¿Qué significa la palabra Adonai? ¿Qué era la palabra Adonai? Todopoderoso, ¿cierto? Venga, a ver si de pronto por aquí tengo alguna foto de eso que hayamos tomado. Dime. No, ese es Dios poderoso. El Shaddai, él es Dios, ¿no? Bueno, sigamos. Dice el versículo número 12. Y llamó a Adonai Yud-Hel-Vahei Sebaot. ¿Qué significa Adonai Yud-Hel-Vahei Sebaot? Todopoderoso. Yud-Hel-Vahei es Jehová y Sebaot de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, Jehová de los ejércitos, pongámoslo así el 12. A este día de lloro, luto y de raparse y de vestir cilicio. ¿Sí? De vestir cilicio. Es decir, que está diciendo que la destrucción de Jerusalén que iba a traer a la nación de Israel. Dolor. Porque todo lo que coloca es símbolo de dolor. Lloro, luto, raparse y ¿qué más? Cilicio. O sea, 4 elementos que están mostrando que Dios iba a traer dolor por la destrucción de Jerusalén. Y obvio, pues, obviamente hasta el día de hoy los judíos siguen, el 9 de Ab, siguen llorando por la destrucción de Jerusalén. Y bueno, digo que es válido hasta cierto punto también, porque ellos llorando porque destruyeron Siloé. No sé, no lo veo así, en mi opinión. Dime. Pues que yo me pongo a pensar en lo de Yeshua. Prende un poquito la. ¿Qué es lo de Yeshua? Con respecto a eso, del lloro, digamos, con respecto a todo lo de la profecía y con respecto a nuestra redención, llamémoslo así. Sí. Sería Yeshua, ¿no?
pues entender el papel de Yeshua como redención de ese como clamor pues de las cosas malas que nos envió ya el Eterno, pues es complicado entender ese papel de Yeshua. Sí, y mira que me hiciste acordar un pasaje, que justamente lo estaba buscando, y es este pasaje. Está en el libro, está en el Nuevo Testamento, Mateo 23:37. Mateo 23:37. No, discúlpeme. Bueno, puede ser ese, pero en Lucas 19, ayúdenme a mirar. Lucas 19:44 está por ahí mencionado. No, leamos este. Lucas 19:41, disculpen. Los dos pasajes no sirven, pero me quiero centrar en este que tiene una palabra clave. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Lucas 19:41. Ven que estoy buscando unos apuntes que tengo acá de la palabra Adonai, pero como que no le tomé foto. Listo. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿quién es el que está cerca de la ciudad? Yeshua. ¿De qué ciudad, perdón? Jerusalén, ¿sí o no? Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pero ese sobre ella es acerca de ella. Porque sobre ella es como si él fuera volando y llorando. Eso no tiene sentido. ¿Sí o no? O sea, sobre ella es acerca de ella, o por ella, o a causa de ella. A causa de ella. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Qué está profetizando Yeshua ahí? ¿La invasión de qué pueblo? No, de los romanos. Siga tranquilo. Entonces, ahí no puede ser, obviamente, los neobabilonios, porque ya haya pasado 1000 años, ¿cierto? De los romanos. Sigo. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es el tiempo de la visitación? ¿Ah? ¿Se acuerdan la palabra? Es que es interesante. La palabra, ¿qué me fue? ¿Mexicano? Un lugar donde venía a visitar el Creador. O sea que la nación de Israel nunca entendió qué era eso de que Dios viniera a visitarlo, ni siquiera enviando al Mashiach. Por eso el libro de Hebreos arranca diciendo que de los tiempos antiguos de muchas maneras Dios ha hablado al pueblo, pero ahora se ha manifestado a través de su hijo Yeshua, ¿sí o no? O sea, el libro de Hebreos empieza diciendo que Dios ha visitado muchas veces a su pueblo, pero ¿cómo? De muchas formas, y en ninguna lo hemos interpretado o entendido. Incluso vino Yeshua y tampoco lo interpretamos y lo entendimos. Y hoy en día en su vida, ¿usted entiende el día de su visitación? O sea, el momento en el que viene el Eterno a través de Yeshua a su vida, ¿hemos entendido la importancia de eso? Es una pregunta más para que usted la responda para usted mismo, ¿cierto? Si ha entendido la importancia de esa visita, de esa visita del Creador a su vida. Pues, y eso dice, si hubieses conocido el día de qué, el tiempo de tu visitación. Mire que usted puede estar en este momento, y yo estoy seguro que ya, todos ya pasamos por el momento o por el tiempo de la visitación. No, no estaríamos acá. Acá me refiero en Shabbat, ¿cierto? En Shabbat, en la Torah. ¿Me hago entender hasta ahí? Y ahora, ¿qué nos queda? Entender eso que Él nos ha dado. ¿Por qué la gente no guarda Shabbat? Porque no ha entendido Shabbat. ¿Sí? O no quiere entenderlo. O no quiere entenderlo. Pero de todas maneras está esa ruptura. ¿Cierto? Que después de 6, 7, 8 años no pueden decir, es que yo no entiendo el Shabbat. O sea,
Sería hasta desde el punto de vista intelectual increíble. ¿Sí me van a entender? Sería increíble que no entendiéramos después de 7, 8 años el Shabbat. Entonces, ¿por qué no se guarda? Porque no hemos comprendido, que es más allá de entender, el tiempo de nuestra visitación. No hemos entendido que Dios ha colocado el Shabbat ahora para que lo cumplamos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que venga el anticristo? Entonces, cuando aparezca el anticristo, ahí sí, tocó guardar el Shabbat porque ya llegó el anticristo. Acuérdense que hay un texto donde dice que Dios quitará ¿qué? La revelación. Y ese es un texto clave. Si Él quita la revelación, quiere decir que mucha gente que va a correr al final, ¿qué pasa? Y por eso, los mensajes como la persona que estamos viendo, sin utilizar el nombre, la persona que estábamos viendo la vez anterior, que en un video salió diciendo que el otro año prácticamente ya viene Yeshua, es una persona mesiánica muy conocida, ¿cierto? Es peligroso el mensaje. Porque, ¿sabes yo qué diría como seguidor? Yo diría, relajémonos 6 meses. Faltando por unos 6 meses me pongo juicioso. ¿O saben qué? Pidamos un préstamo de 200 millones de pesos. Igualmente el otro año viene Jesús, ¿no? ¿Sí me van a entender? Desafortunadamente siempre lo está diciendo. Y ese es un complique porque después, sí, pueden borrar los videos, porque los borran. Y yo sé porque los videos donde él decía en el 2019, 2020 que iban a cortar el internet, esos videos desaparecieron de internet. Yo ya descargué de ahorita. Tengo que tenerlo a la mano. Pero, ¿qué? Pero es peligroso ese mensaje porque puede generar, o la locura, o sea, hacia adelante, que la gente diga, vamos a meternos de lleno a la congregación, y puede estar mal porque es un mal impulso, porque el día que no pase, ¿qué pase? Toda esa gente se desinfla. Y puede generar lo otro, que la gente diga el efecto contrario, yo me relajo, relajémonos 7 meses. ¿Sí? ¿Cuánto viene? ¿En cuánto vienen? 9, 7 meses de relax. De todas maneras, Él nos escogió, salvación no vamos a perder. La salvación no se pierde, entonces ahí tengo 2 meses para ponerme a punto con Él. Y a veces actuamos así, por eso esa parábola, y esta semana la repetí para mí, donde el tipo dice, come y bebe alma mía, come y bebe alma mía. ¿Se han visto ese pasaje? Vamos a leerlo rápidamente. De hecho, no sé qué era lo que yo estaba escribiendo esta semana, creo que una de las reflexiones, y encontré el texto, pero resulta que me llevé una sorpresa, que el come y bebe alma mía está por ahí en Isaías, no está en Lucas. O sea, no es del Nuevo Testamento, está en Isaías, pero ¿ustedes creen que yo me acuerdo cuál es el texto? Y con concordancia, ¿no? Come y bebe alma mía. Si me ayudan a buscar, sé que está en un profeta, porque incluso yo me sorprendí. Y dije, pero ¿cómo así? Luego eso no está por ahí en Isaías. ¿O es alma mía? Dice, y alma mía, es que bastante cosas van a acordar para muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Bueno, ese nos sirve como por ahora, ¿sí? Como para no quedarme ahí buscando, porque es difícil porque yo lo encontré, fue de chiripazo realmente. ¿Cuál es el texto? Pero leamos ese, para no distraernos. Lucas 12:19. Después buscamos el otro que fue el que a mí me llamó la atención. Pero ese no sirve. Lucas 12:19. (16) Lucas 12:16. ¿Sí estamos ahí? Lucas 12:16. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, es lo mismo, ¿no? A veces esperamos como este sujeto, o sea, hacemos planes, todo en la materia, y por allá nos dice Dios, dice, pero qué necio, si de pronto su fecha es otro más para acá. O esos planes que usted hace, eso no se va a llegar a concretar. Me hago entender, o sea, ¿qué estamos esperando para guardar el Shabbat? ¿Que aparezca el anticristo? ¿O que haya una persecución? ¿O que haya otra pandemia? No, ni siquiera eso, o sea, solo que hoy no, el otro, dentro de 8 días sí puedo.
como si pudiera tener el control de si va a llegar ese día. Porque uno confía que Shabbat hay cada semana. Sí, Shabbat hay cada semana, obvio. Pero yo no sé si Dios me va a dar esa oportunidad a mí de guardar Shabbat cada semana. O hasta dónde me va a quitar o a dar esa oportunidad. ¿Sí o no? Es Isaías. ¿Cuál encontraste? Isaías 22:13. Creo que es ese, ¿cómo dice? Pero en vez de esto están de fiesta y divirtiéndose, matando vacas y ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es Es ese. ese. Y está en el texto que estamos leyendo, que es 22. De hecho, creo que es el siguiente versículo, ¿sí o no? Es que Sí, yo lo encontré y lo repetí, dije, qué raro. Yo pensé que ese texto estaba era solamente en el Nuevo Testamento y resulta que está tomado del libro de Isaías. Vamos a seguir ahí, ¿no? Es lo que sigue. 13, 22, 13. Miremos el material. No lo dice mal. Bueno, pues, Dice, he aquí gozo y alegría, matando ganado. Es como alguien que nos escribió, creo que esta mañana, no sé, no creo que no lo dice, pues estabas arriba. Antes de conversando con la Torá, me escribió una persona, según la persona me dice que es de Ecuador. Me escribe la persona en las redes sociales del grupo y me dice que quiere guardar Teruá. Bueno, eso está bien. Me dice es que yo necesito el paso a paso de qué hacer en Teruá. La pregunta es, ¿pero usted entiende Teruá? Dijo, es lo mismo que Rosh Hashanah. No, no es lo mismo que Rosh Hashanah. O sea, tenemos un problema ahí. Yo le puedo mandar todo el material de Teruá, pero mientras que él no quiera entenderlo o no lo entienda, va a cumplir algo que no entiende. ¿Sí me entiende? O sea, lo va a hacer es porque hay que hacerlo. Y así no funciona. Yo creo que ya todos que vamos a esta etapa, ¿cierto? Donde decimos hay que hacerlo, pero no porque hay que hacerlo, sino porque yo lo entiendo y lo interiorizo y comprendo que es una fecha importante y todo lo demás. ¿Sí? Obviamente yo sé que es un proceso, pero me acordé también de la persona que me escribe eso y tiene mucho que ver con esto. Dice el 13. He aquí gozo y alegría. O sea, esta era la actitud de los habitantes de Jerusalén. Gozo y alegría, matando ganado, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. O sea, el Creador había dicho 140 años antes que él iba a destruir Jerusalén. Y la de gente que hizo durante 140 años. Bailar, comer, beber, comer carne. Bueno, está relax. Bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, ¿cómo interpretaron ellos la profecía? Como un chiste. ¿Sí? O sea, profetizaron que nos íbamos a morir. Ay, qué risa, ¿no? Sí, o sea, es como lo que la gente dice, ¿cierto? Igual todo el mundo se va a morir de algo. ¿Sí o no? sí, sí, no aprovechamos que Sí, exacto. malos hábitos, de algo me tendré que morir. De algo me tendré que morir. Entonces la gente coge esas motos y se creen Valentino Rossi, ¿cierto? Y cogen esas motos, las acuestan como si estuvieran en tremendas autopistas de Estados Unidos y aquí es todo roto, ¿sí o no? No, ahora la Sí, la levantan, el caballito, el conejito, el cangurito, no sé cómo se llama ese, que le paran la moto, ¿cierto? Y de todas maneras todos tenemos que morir de algo. Sí, pero Pero eso es desafiar al creador, porque, o sea, es decir, de algo me moriré, pero, o sea, es tu actitud- come y bebe alma mía, O sea, esa actitud de que, o sea, de algo me moriré, pero no hoy. pero cuando yo quiera. Exacto. Cuando yo quiera. Entonces es lo mismo. Pero lo mismo cuando come algo que no. O sea, pues yo he comido eso y a mí nunca me ha pasado nada. Ajá. No, ¿de qué? Dice, no, es que yo como cerdo y yo no creo que esté malo ni me da ninguna. Porque uno siempre, pues cuando habla con alguien nuevo, entonces este tema uno no le va a decir, no, la energía, entonces en cuenta no. Uno dice, no, es que el cerdo tiene unas bacterias así, como para hacerlo más médico y más verificable. Y dice, no, pero yo llevo comiendo cerdo 40 años y a mí nunca me ha dado nada. Sí, pues es complicado porque si no me cree lo terrenal, que son las bacterias, ¿qué me va a creer que la energía y todo eso? El significado del nombre cerdo en hebreo, que es hasir, ¿cierto? Que no combina con el... Bueno, es larga la cuesta. ¿Y por qué le voy a decir todo ese cuento si... No, si no me creen lo de las bacterias que en las propagandas colocan, ¿se han visto que el lavado de manos colocan las bacterias de color verde? ¿Han visto? Sí, Si no pero cree eso, igual ¿qué le voy a echar yo el cuento espiritual? ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Entonces la gente de Jerusalén durante 140 y tantos de años prefirió que esto, y cogieron la profecía fue de sorna. Entonces yo decía lo mismo, ¿no? Pues como están, dale con eso de que Jesús viene y no viene, hagamos cualquier vaina mejor y de todas maneras ya no vino y si viene pues vendrá y a quién le importa. ¿Sí o no? ¿Qué afán de irnos? No, Sí. lo peor es,
por ejemplo, que nosotros ahora entendemos que en parte la última semana inicia, por ejemplo, yo siempre cojo como referencia, ya instalado el templo en Jerusalén. Para mí, como no está, todavía hay tiempo. Ah, sí, puede ser un efecto contrario. Sí. Sí, o decir lo mismo que está diciendo el sujeto en los videos, ¿no? Y no, el otro año ya es. Y de ese año todavía queda harto tiempo. Ujú. ¿Sí? Todavía hay tiempo para esto, para beber y comer. De todas maneras, se mandijo que era el otro año. Sí, exacto. Sí, pues, Entonces, ahí vemos, y ahí vemos ese efecto contrario, que la gente se relaja, ¿sí o no? Por eso el creador tuvo que ocultar esas fechas, y eso está oculto, porque el texto dice que está oculto, incluso los ángeles del cielo. O sea, que ya hay seres en el cielo que no tienen ni idea cuándo es el tiempo, ¿sí? dice que aún ni él. Claro, porque él está en otro espacio temporal, en otra dimensión, o sea, él no está aquí con enero, febrero, marzo, abril, me refiero a Yeshua, porque él está en algún lado, porque si no está, entonces pues, no es el Mesías, y si no es el Mesías tenemos N mil problemas de ahí para adelante. Él está en algún lado, en alguna dimensión, en algún lugar del universo, del espacio y del tiempo, diferente al de acá, porque simplemente si yo me voy a vivir a Marte, allá el tiempo corre diferente a acá, ¿sí o no? Entonces él tampoco puede saber a ciencia cierta el tiempo porque si está en otra dimensión. Seguimos. Señales sí hay, que estamos en los últimos tiempos, pero que sea así lo último, no. No, todavía falta mucho. Seguimos. He aquí gozo y alegría, ya vamos casi a acabar. Matando ganado, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, la parábola del hombre rico está basada en este texto de Isaías. Y me parece, no sé si en los comentarios, que yo quité aquí algunos comentarios. Ah, miren, aquí está mencionado. Lucas 12, sí, está lo que menciona. Lucas 12, 19 al 21. Entonces, coloquen las citas, por favor. En Isaías, yo me doy cuenta de eso. Yo ni me acuerdo. Isaías 22, 13. Hay que colocar las concordancias. Lucas, ahí están mencionadas, 12, del 19 hasta el 21. Y la otra que es Hechos, ¿qué me la dictan? Primera de Corintios 15, 32. ¿Listo? Para que anoten ahí las citas. Aquí también las pueden ver en pantalla. Primera de Corintios 15, 32 y Lucas 12, del 19 al 21. Son concordancias de Isaías 3, 22, 13. ¿Correcto? ¿El que leímos? Era Lucas. No, estaba en Isaías, pero la parábola que leímos al principio era de Lucas. O sea, son dos textos relacionados. O sea, la parábola de Lucas sale de Isaías. ¿Y qué está diciendo eso entonces por debajo de cuerda? O sea, cuando yo encontré ese versículo, que para mí fue nuevo, en el sentido que nunca lo había entendido por ahí, cuando encontré ese versículo, ¿saben qué concluí? Que Yeshua les está diciendo lo mismo que dijo el profeta. Ustedes están divirtiéndose, pero viene la destrucción a la ciudad. Porque en el contexto es eso. Él está diciendo, está llorando por Jerusalén. Y de Jerusalén tú vas a ser destruida. Y arranca la parábola y le dice, había un hombre rico que dijo, come y bebe alma mía. Y eso está en Isaías, en el mismo contexto de la destrucción de la ciudad. O sea, de manera subterránea, eso para mí fue algo nuevo, Yeshua encontró una parábola para referirse a la destrucción de Jerusalén. Que la gente estaba haciendo lo mismo, comiendo y bebiendo como en la época de Isaías y Jeremías. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender toda la relación? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Entonces miren que eso refuerza cada vez más que las palabras de Yeshua tienen un sentido más profundo del que uno cree, que yo nunca me había fijado de eso. Esta semana que lo encontré y empecé a repetir, le dije, oiga, esto es lo mismo de la parábola de Jesús, y el contexto es el mismo, la destrucción de Jerusalén, y eso está ahí escondido, no está fácil. ¿Ya notaron las concordancias? Sí. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 32? Sí, yo como persona de ser peleado con el más. 1 Corintios 15, 32 dice eso. Sí. ¿Qué dice? Haces que tengo la otra. Pero lo que dice 32 dice, sí, como hombre batalla, eso. Leo tu olguita, qué pena, discúlpame, como ya tiene el micrófono, discúlpame, qué Sí, pena. como hombre batalla en Efeso contra fieras, que me aprovechan,
si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ahí está. O sea, Pablo recita la parábola de Yeshua, que realmente Yeshua no se lo sacó de la manga. Él lo trae del libro de Isaías. ¿Sí? O sea, que fue un mensaje bastante interesante de Yeshua, citando Isaías, ¿no? Yo no sé si eso estará, si alguien lo haya dicho, creo que no, no sé. Pero yo lo busqué en internet y no encontré como mucho. Fue más como una unión que se le dio de momento en lo que yo estaba leyendo. ¿Bien? Hay un rey que dice eso, es que no me acuerdo bien, y que al otro día murió, algo así, que alguna vez lo cito, pero ya se me olvidó. No, de pronto fue como una enseñanza. No, pues sí, se lo referente. ¿Sería Manasés de pronto? Bueno, búscala a ver si de pronto. Seguimos. No, ¿verdad? Menos que eso queda todo el archivo ahí. 14. Y que cada año diciendo, hasta el año que le pegue, o sea, cada año va a decir mañana, el otro año viene Jesús, hasta que el año que le pegue va a decir 100, yo soy profeta de Dios. Seguimos. 14. Dice, como vamos y vamos porque mañana moriremos. 14. Revelado fue esto en mis oídos. Yuhet Bajei de los ejércitos, cubierta será esta perversidad hasta que tú mueras, dijo Adonai, Yud Bajei Sebaot. Está diciéndole entonces que si acaso Israel va a dejar que él lo elimine y que se cumpla todo eso que está profetizando. De los ejércitos. Fue un error mío ahí dejar Sebaot. Aquí, Sebaot. Sebaot, ejércitos. Es exactamente. Sebaot. Ejércitos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? O comandos también puede ser, pero dejémoslo en ejércitos. Las imágenes de la parte de atrás para terminar, de la hoja en la parte de atrás. ¿Están viendo la hoja por la parte de atrás? Encontramos primero la imagen de, que ya les conté, pero en la parte de abajo encontramos el foso, el río subterráneo. ¿Sí lo ven ahí? El río subterráneo. Para poder para poder utilizar mejor las aguas de ese río, los judíos siguieron excavando por debajo de la ciudad. Miren lo que hicieron. Excavaron bien por debajo de la ciudad. Es decir, aquí está la montaña, aquí está la otra montaña, el río corría por este lado. ¿Qué hicieron ellos? Aprovecharon los túneles que ya estaban por este sector y empezaron a desviar el agua y la llevaron hasta la otra montaña y crearon un lugar muy conocido, el estanque de Siloé. ¿Han escuchado el estanque de Siloé? Sí. Donde dice que el Mashiach bautizó a alguien. Miremoslo un segundito para terminar ahí. Es decir, el estanque de Siloé era donde terminaba desviado ese río Gijón, el río que estaba por debajo. ¿Sí? Ya lo vamos a colocar para que lo veamos, o sea, el texto, ¿no? Siloé. 9:7, Juan 9:7. Entonces, ¿qué hemos mencionado acá? Que Isaías profetiza que durante 100 y pico de años el pueblo iba a estar comiendo y bebiendo y no iban a hacer nada para evitar la destrucción. Viene Jeremías y le dice lo mismo, ustedes todavía tienen tiempo, pero como no lo van a hacer, no se confíen que este templo no va a ser destruido porque es el templo de Dios, ¿no? Si Dios lo tiene que tumbar, lo tumba. Y miren que en la actualidad los judíos no tienen templo. ¿Sí o no? Entonces ahí vemos eso. Estaba buscando ahí, se apoyó en la cosita, se va a meter la maleta. Dice Juan 9:7, ¿vale? ¿Sí estamos ahí? Juan 9:6, de hecho. Sí lo estamos viendo, ¿cierto? Juan 9:6, miren lo que dice Juan 9:6.
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y este texto, hacemos una parte de ahí, ha sido supremamente mal interpretado, hasta un poquito de risa, en unos movimientos cristianos de aquí de Bogotá, por allá cerca de la avenida Suba, donde ellos dicen que el que dijo yo soy es Jesús. Entonces que él es el gran yo soy. Por Dios, ahí no dice eso. ¿Quién fue el que dijo yo soy? Jesús. El ciego. No, el que antes era ciego. Porque la gente, ¿qué le decía? La gente decía, este es el que mendigaba, y otros decían, no, ese le parece. Y él decía, no, yo soy. No es Jesús diciendo yo soy. No, yo no sé dónde sacaron esa. Hace poquito escuché una charla de una persona y dije, no, esta persona está totalmente perdida. Y me impresiona que tenga un séquito como de, no sé cuánto le cargan a ese auditorio, 500 personas todos aplaudiendo las tonterías que dice yo soy. Y dije, pero ¿dónde dice eso, por Dios? Y dije, ¿será que está más? Desconfía de la Reina Valera, que está bien desconfiar de la Reina Valera, y voy a mirar en otra versión. Y miré varias, y voy a mirar el griego. Y ya no tenía dónde más mirar. Dije, no, si es un error de la persona. No es Jesús, es el Señor, el tipo este, el ciego, el que dice. ¿Quién me iba a decir algo por aquí que lo interrumpí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, seguimos, yo soy. Y le dijeron, a Jesús no, al tipo, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y eso estaba prohibido por los fariseos, porque ellos consideran que hacer lodo era un trabajo. Sí, bueno, si yo me pongo a hacer lodo para edificar mi casa, notablemente es algo que no tiene nada que hacer en Shabbat, pero para una persona que está ciega es válido. No está trabajando, ni tampoco ve que Jesús cobró por el lodo. Bueno, esa porción de lodo sale a 5 pesos, ¿no? ¿Me vamos a entender? Los fariseos tienen con unas vainas que no dicen. Sí. Llegaron y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. 16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. O sea, los mismos fariseos tenían un problema ¿con qué? Con su propia tradición. Porque miren que algunos se fijaban en la tradición de no hacer lodo y otros les importó 5 la tradición y que dijeron, pero si este tipo no es de Dios, ¿cómo hace esos milagros? ¿Sí? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. O sea, le preguntaron, ¿qué interpreta usted del tipo? ¿Qué es el tipo para usted? Y él dijo, para mí es un profeta. Es una conversación teológica la que están teniendo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahí no debería decir los judíos, debería decir los fariseos. Es un cambiazo que no hace la Reina Valera para, ay, sí, los judíos no creen en Jesús. La guada, ¿no? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Imagínense, se alargó ya el juego hasta los papás. Y les preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Sí, o sea, creo que ya está lo suficientemente grande como para que responda a esa pregunta. Le dijeron los padres a los fariseos. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, de los fariseos. Por cuanto los fariseos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mashiach, fuera expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. No dice del templo ni del pueblo. Es como si yo dijera, si alguno de ustedes dice, no, si alguno de ustedes promueve la campaña de Gustavo Bolívar a la alcaldía de Bogotá, pues es expulsado de la yeshiva.
¿sí? Más o menos eso. O sea, que ese era también un lugar como político, como, sí. Es chiste, pero no tanto. Chiste, pero no va a votar por Germán. Sigo. Dice, expulsarlo de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle, o sea, le tiraron el pato a quién. O sea, que ellos tenían miedo de que lo sacaran de la sinagoga. Quiere decir que también eran, ¿qué? Fariseos. Por eso le tenían respeto a la sinagoga. Porque un no fariseo que dice, ¿qué sinagoga ni qué nada? ¿Sí? Y en el 26 nuevamente le volvieron a decir, ¿qué te hizo? O sea, ¿cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Miren que es un relato bastante chévere, ¿no? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y miren el texto, ¿queréis también vosotros? O sea, que él ya tenía en su corazón que ser su discípulo. Y le injuriaron, o sea, lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Chévere ese relato, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. O sea, los tipos también tenían un concepto propio bastante equivocado, digámoslo así. Dejémoslo hasta ahí. Bueno, ahí hicimos un buen recorrido por este pasaje que es bien interesante, ¿no? Y miren la respuesta que le dan, tú fuiste concebido en pecado, y es que ellos no. El Salmo dice que fuimos concebidos, no todos. Hasta David dice que fue concebido en pecado, en el Salmo. ¿Cómo no nosotros? O todos nosotros, pues. Démosle gracias al Creador en esta mañana de Shabbat. Aquí terminamos. Recuerden que volvemos después del receso a la 1:30 en punto. Arrancamos con la oración, a las 2 con otras enseñanzas, ¿vale? Vamos a orar. Le recomendamos también que visiten nuestro canal de YouTube, donde está nuestro podcast nuevo, La Maternidad. Y también, si quieren apoyar a Centro de Estudios Hebreos Teruá con la Tzedakah, lo pueden hacer a través de los medios digitales o acá a través de nuestro tarrito de la Tzedakah. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos guardas del todo, nos proteges y nos llenas de tu presencia. Digno eres tú, misericordia y justicia, que has colocado tu palabra, has colocado, Padre eterno, la enseñanza de tu escritura a nuestra disposición. Has abierto nuestros ojos. Evita, Padre eterno, que huyamos de tu palabra, que nos alejemos del Shabbat. Coloca interés en nuestro corazón para que podamos guardar Shabbat. Gracias te damos, Padre, por lo que hacen en este lugar. Gracias te damos, Padre, también por la misericordia que tú tienes con nosotros, porque has permitido que haya armonía, silencio en este lugar. Levántate contra los enemigos de tu pueblo, contra aquellos que se levantan en contra de tu Shabbat. Haz conforme a tu voluntad, Padre eterno. Mira a tu pueblo reunido en este lugar y en tantos otros lugares donde se reúnen cada Shabbat, y extiende tu misericordia hasta allí. Gracias te damos, Padre, ahora y siempre. Amén. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias. Nos vemos en la tardecita a la 1:30. Volvemos con la transmisión únicamente por Instagram, ¿vale? Muy buena noche para todos. Muy buena tarde para todos. Gracias. Chao. Gracias.